ya habíamos anunciado, está con nosotros el abogado penalista César Azabache. Doctor Azabache, gracias por estar con nosotros. Quería invitarlo a ver una nota que ha preparado Sally Sammarriego sobre el juez de moda, el juez Richard Concepción Carhuancho, y las medidas drásticas que ha tomado en su momento, como estas disposiciones, órdenes de prisiones preventivas y también las contramarchas que ha tenido que ejecutar o disponer el propio juez Carhuancho en su momento postulado a Hombre del Año 2017. Aquí va la nota. Continúan las idas y vueltas del nominado Hombre del 2017. En tan solo unas horas, el juez Richard Concepción Carhuancho pasó de ordenar la incautación de los bienes de la familia Humala Heredia a suspender por 30 días su medida. Sin embargo, las contradicciones del magistrado no quedaron allí y hace unos minutos se filtró un documento que dejaba sin efecto su propia decisión. Concepción se hizo conocido por ser el primer juez peruano en ordenar prisión preventiva a 2 expresidentes de la República. Pero ¿quién es este hombre que está evidenciando el frágil sistema de justicia peruano y que en algún momento casi se convierte en un héroe? Richard Concepción Carhuancho inició su labor judicial en 2006 como juez especializado penal suplente del primer juzgado penal de Tarma. Entre 2008 y 2009 fue destacado a Satipo. A fines del 2009 llegó al Distrito Judicial del Santa, donde dictó prisión preventiva al exgobernador regional de Ancash, César Álvarez, vinculado al caso La Centralita. Entre sus principales réditos profesionales está haber enviado a prisión preventiva al ex asesor presidencial Martín Belaúnde Locio y solicitar la orden de captura internacional y la detención preventiva del expresidente Alejandro Toledo. Además ordenó la prisión preventiva de Gerald Oropesa, los 21 integrantes de la banda de sicarios Barroquín y de Pedro Pérez Miranda, alias Peter Ferrari. Hace tan solo unos meses, y tras una audiencia de casi 20 horas, el juez dispuso 18 meses de prisión preventiva contra los exdirectivos de las empresas consorciadas con Odebrecht. Sin embargo, la primera sala de apelaciones nacional revocó la sentencia y siguieron su proceso en libertad. Entre sus últimos mandatos se encuentra el impedimento de salida del país a Susana Villarán y el allanamiento de los locales de Fuerza Popular. Muy bien, aprovechamos el tiempo que nos queda con el doctor Azabache, que ha tenido frases ayer bastante duras para lo que ha ocurrido con el caso Humala, y esto antes de que ocurriera lo que hemos sabido hoy, es decir, la suspensión de la mañana y el retroceso de la suspensión por la tarde. Usted ha sido muy duro, ha dicho, hoy día el sistema de corrupción ha quebrado una línea. Está más allá de lo imaginable, no tiene ningún sentido, pone en tela de juicio a todo el sistema de justicia. ¿Cuáles son las consecuencias legales para la lucha contra la corrupción y el sistema de justicia en el país de lo que ha ocurrido entre ayer y hoy? Lo ratifico. Hay 3 planos en los que se pueden ver estos asuntos, ¿no? El primero es de ética pública. El Ministerio Público es el encargado de la persecución del delito y ese es eso compromete recursos del Estado sumamente serios. La Fiscalía tiene que ser consistente con los mensajes que le da a la población sobre lo que podemos esperar como una imagen de lo justo y lo que se puede castigar. En el plano jurídico tengo que decir que es la primera vez que estoy casi totalmente de acuerdo con la defensa de Humala y de Heredia. Una incautación no es para esto, ni se dicta en estas condiciones, ni se puede imponer sin una apreciación clara de las consecuencias colaterales que ella genera. Y aquí es donde entramos a la cuestión sobre los niños, ¿no? Para comenzar, creo que esto se puede decir con una sola frase. Las casas no se escapan, de manera que no hay para qué incautarlas. Las incautaciones tienen que ver, lo explicó César recién, con eventos en proceso. Que se pueden llevar de un lado a otro. Incluso más que eso. Primero muebles, pero en segundo lugar eventos en proceso. Si se están haciendo cosas en un inmueble, entonces el sistema legal tiene derecho a intervenir en él sin preguntar quién es el propietario. Eso es una incautación. Cuando mencionó lo del prostíbulo, por ejemplo. O el laboratorio de clorhidrato de droga, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista legal, y voy a cambiar un poco el plano, una cosa muy fría, esto además es un pésimo negocio. Después de la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que la Fiscalía tenía que hacer, creo, era abocarse a finalmente mostrarnos esa acusación que deje en claras todas las confusiones legales y todas las discusiones que hay alrededor del caso Humala Heredia. En lugar de hacer eso y darnos un producto en limpio,
pues la Fiscalía se ha enredado en una discusión de la que de todas maneras va a salir perdiendo. Entonces, ¿qué nos esperan en los próximos días o semanas? Dos debates en paralelo. ¿El caso tiene pruebas o no tiene pruebas? Y a la vez, ¿qué tan grave es este abuso, remarcado, además reforzado por esto que has llamado las idas y venidas del Ministerio Público el día de hoy? Entonces, la misma Fiscalía, que tendría que estar abocada a convencernos de que tiene un gran caso, se expone a sí misma ahora en un evento con una petición que encuentro honestamente, y lamento decirlo, francamente irresponsable. ¿Qué vamos a discutir entonces? ¿El caso Humala Heredia o el abuso que representa esta incautación innecesaria? ¿Cuánto sufre o cuánto se daña este caso, emblemático sin duda, por el cruce o la sobreposición de dos debates contradictorios el uno con el otro? Claro, una cosa es el fondo, es decir, hubo un manejo irregular de dinero, es decir, ¿no? Hubo movimientos ahí que, según el propio informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, llamaron la atención en la economía, los manejos financieros de la señora Heredia, porque no se menciona mucho al señor Humala, es más bien... De hecho, él entró en el caso cuando declaró que era él y no su esposa quien tomaba las decisiones sobre los fondos. Exacto, él asume una responsabilidad, digamos, cuando... Y se autocoloca dentro del proceso. Y por el otro está claro, la medida tal cual. ¿Cuánto puede afectar al proceso mismo una incautación no justificada? Yo creo que mucho. Para comenzar, esta incautación no justificada le ha obsequiado a la defensa una narrativa sobre el martirologio y la victimización de los procesados que no tenían ayer. Ayer eran, digamos, dos investigados que habían ganado con razón la cancelación de la orden de prisión preventiva, con una discusión sin duda muy fuerte. Ahora son dos víctimas innecesarias, que tienen a los hijos expuestos, que han podido y que están en posición de poner sus propias afectaciones por encima de un caso que compromete su responsabilidad. De modo que esto lo que hace es regalarle un manto de cobertura a la seriedad del caso y al mismo tiempo horadar la confiabilidad y la imagen de equilibrio que con tanto esfuerzo ha venido construyendo el Ministerio Público de ese tiempo. De modo que también desde el punto de vista legal, ya comentamos las dimensiones de esto, en términos de moral pública y de juridicidad estricta, también en términos de planeamiento de casos legales, esto es un completo error. Si ya fue un error anunciar el año pasado que la acusación estaba lista para entramparse luego en tratar de coger todos los bordes de esta historia, es un segundo error perturbar un debate que debería concentrarse en los temas de fondo. Culpabilidad e inocencia. Exacto, que es lavado de activos, culpabilidad, inocencia y pruebas. Y bueno, nos reemplazan de eso por entrar en esta discusión que nunca debimos tener sobre una medida que además no le sirve a la Fiscalía para nada en absoluto. Para nada. Ahora, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a ir justamente sobre el fondo para que el público pueda entender exactamente cuándo hay un caso de lavado de activos, cuándo tenemos un caso de colusión, cuándo tenemos un caso de peculado, qué tipo de pruebas son las que deben sustentar ese tipo de delitos para poder ver ya no el tema tanto de la incautación, sino el tema de fondo del que veníamos hablando. Hacemos la pausa y regresamos con César Azabache. Muy bien, vamos a aprovechar los 4 minutos que tenemos para conversar con César Azabache, porque siempre, gracias a Dios, nos da respuestas cortas y precisas. El tema de la UIF, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera le entrega a la Fiscalía esto que para ellos son movimientos sospechosos de dinero, ¿qué peso tiene en el fondo del proceso? Bueno, la UIF siempre es el comienzo de estas historias, pero creo que la complejidad hay que simplificarla. El caso Humala Heredia tiene siempre dos partes. Para comenzar, no hay ninguna razón por la cual la historia sobre la campaña del 2006, Fondos de Venezuela, tenga que estar amarrada a la campaña del 2011, Fondos del Brasil. Eso ya es un error, porque son dos historias diferentes. En segundo lugar, una cosa es la discusión sobre el significado de la recepción de los fondos, donde viene la pregunta sobre si eso es una donación o son donaciones de campaña o son esos mismos actos de lavado. Y otra cosa es la discusión sobre el modo en que se administran u ocultan los fondos ya recibidos. ¿Qué quiero decir? Pensemos en Venezuela. CaixaMac entregó el dinero. El gobierno venezolano, ya, ok, CaixaMac también.
Para comenzar por el principio republicano, es imposible que en el Perú se persiga como organización criminal a otro Estado, nos guste o no nos guste ese Estado, ¿de acuerdo? De modo que nos olvidamos de Venezuela. El problema con el caso de Venezuela entonces no es Chávez. El problema con el caso de Venezuela es que hay dos personas, Humala y Heredia, que, dice la Fiscalía, reciben fondos que no declaran al fisco y se generan en base a esos fondos una pequeña fortuna clandestina que encubren con un ropaje de simulaciones de contratos de trabajo que nunca tuvieron. ¿Eso es un delito? Eso es lavar activos. Es tanto lavar activos, recibirlos de una organización criminal, requisito que a mí me parece imposible, insisto, nos guste o no, en el caso de Venezuela, como es también lavar activos, generarse fortunas clandestinas y mantenerlas en base a simulaciones circulando en el mercado con ocultamiento completo del origen. ¿Cuál es el llamado delito precedente? Detesto esa construcción, pero usémosla. Defraudación tributaria. Lo que ocurre es que hasta ahora, eso lo decía Iván Montoya en una conversación en público que teníamos hace poco, hasta ahora nadie ha llenado la pregunta sobre el papel de los fraudes tributarios en el caso Humala Heredia. Pero claro, suena extraño, ¿no? Suena casi a meter preso a Al Capone por defraudación de impuestos. Claro. Pero funciona, funciona. ¿Pero de qué estamos hablando entonces? ¿De una fiscalía incapaz de encontrar el marco legal para analizar este caso? Yo creo que esto, por ejemplo, no explicarnos claramente, yo creo que la Fiscalía tiene esta historia clara, pero no explicarlo claramente y no resolver el problema que falta, la variable pendiente, que es qué significa esto en términos de fondos defraudados al fisco que circulan, eso es lo que tendría que venir en esa acusación que hasta ahora no llega. La historia con Barata y la campaña de Brasil es la misma. Claro, en este caso, la pregunta sobre si es lavar activos, recibir los fondos de Barata, 3 millones, en condiciones clandestinas, aplica. Pero también aplica la segunda pregunta. ¿Esos eran en realidad fondos para la campaña? Lavaría. ¿Quién es la lavandería? ¿El partido? No. Es que los partidos no tienen nada que ver en eso. Por eso, pero los receptores del dinero... Pero por supuesto, lo que pasa es que Pero aquí lavan el dinero que debería retornar. Es decir, hay alguien, para que haya lavado activos, no tiene que haber una entrega de dinero, tú me lo lavas y yo regrese el dinero a mí. Que los dineros entregados en esto tienen por objeto financiar campañas y yo no creo que eso sea cierto. Yo creo que la gran confusión que estamos teniendo aquí es que estamos creyendo que estos son casos de donaciones para campañas y no lo son. No es así. Yo lo que veo son casos de grandes desplazamientos de dinero destinados a comprar filiaciones personales, a anticipar sobornos para luego obtener favores con ocasión a las campañas, pero no necesariamente para las campañas. El problema aquí sigue siendo la formación de fortunas personales que a partir del momento en que se constituyen circulan clandestinamente por la economía. Eso es lavar activos. Pero claro, estas son las cosas que tendríamos que estar discutiendo con ocasión a una acusación que, por Dios, todavía no ha llegado y que cuando llegue va a tener un debate interferido por estos otros asuntos que necesariamente vienen a perturbar los términos de la discusión. Correcto, doctor. Ha sido muy claro en esto. Le agradezco su presencia como siempre aquí en el programa. Vamos a una pausa y regresamos en 2018. Muy bien, señores, nos vamos. Hasta mañana, 9 en punto. Se quedan con noticias a las 10. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Expomina Perú. Separe su stand en la feria minera más grande